Ok, si observamos este vocabulario número 24, vamos a ver ciertas peculiaridades que en sí no me gusta tanto repasar los vocabularios, pero en este caso creo que hay bastantes cosas que necesitamos mencionar. En primer lugar, vamos a tener aquí este pronombre que se va a llamar pronombre recíproco, que solamente va a aparecer en plural. Ya voy a hacer un video sobre estos pronombres y va a aparecer este solo en plural. Y significa lo que aparece en Reina Valera, por ejemplo, amaos los unos a los otros. Ese los unos a los otros es este pronombre recíproco. Aquí no le pusimos en el vocabulario los, el artículo, simplemente unos a otros. Ámense unos a otros. Por ejemplo, tenemos el futuro de apotnesco, esa terminación esc, como en ginosco, apotnesco, es una extensión del presente. El tema verbal de este verbo es nada más theta nu, que tenemos acá. Y entonces, a partir de ahí formamos el futuro. Como es de ponente este verbo, entonces va a tener forma media, aunque su significado va a ser activo. Ya vamos a ver en otro video cómo se hace el futuro medio. Va a ser igual que el futuro medio normal, solo que este va a ser contracto y obviamente sabemos que es un futuro porque hay una líquida. Ya veíamos eso la vez pasada. Vamos a tener los futuros, por ejemplo, apoctenó, donde va a desaparecer la iota, que era parte del tema del presente, y vamos a tener el aoristo. Los aoristos de estos verbos también van a sufrir cambios. El problema de todos estos cambios se debe a que la líquida del tema verbal no se lleva bien con la sigma y la sigma desaparece. Entonces, como nuestro futuro es sigmático, es decir, es una simple sigma, perdón, esta es una S, tengo que colocar mi teclado en griego, ¿no? Para explicar esto. Es una sigma, la sigma no se lleva bien con la nu, ni con la lambda, ni con la rho, ni con la mu, y entonces simplemente desaparece y luego la omega recibe un tipo de contracción, un acento circunflejo, porque bueno, decirlo de esta manera se alarga, aunque es contraproducente decir que la omega se alarga, si ya es larga, ¿no? Y luego, para formar los aoristos de estos verbos, vamos a hacer un par de cositas aquí. Primero, vamos a tener un aumento. Por ejemplo, aquí teníamos el aumento obviamente no va a ir al principio, sino va a ir siempre entre la preposición, que en este caso era apo, en la que tenemos arriba, apo, de, desde, no, pero ya con el verbo significa otra cosa. Entonces es la preposición apo y después entre la preposición y el tema verbal vamos a tener el aumento, que en este caso es una épsilon. Cae la omega, o mejor dicho, desaparece y le ponemos una épsilon. Cuidado con ese aumento, no siempre aparece al inicio y nos puede confundir. La segunda cosa característica del aoristo es que va a llevar sigma alfa. Esta es la señal del aoristo, la sigma alfa. Pero como la sigma no se lleva bien con la nu, va a desaparecer y va a quedar nada más la alfa. Esta alfa no se hace contracta. Este verbo no es contracto. Apecneia sería nuestro verbo y la iota del tema del presente permanece. Y no solo permanece, sino que donde no está, la vamos a poner. Por ejemplo, el siguiente verbo. Apostelo sería en presente con doble lambda, como ya vimos en el video anterior. Mirábamos ahí los presentes y cómo se convertían. En este vocabulario he puesto el futuro. Apo es la preposición y el tema verbal es stel, que es el tema real verbal. Stay es en presente, ¿no? Y por último, nada más agregamos la omega, la sigma del futuro desaparece y la omega recibe un acento circunflejo. En esto ya lo vimos anteriormente. Sin embargo, cuando formamos el aoristo, una vez más, el aumento va a aparecer entre la preposición y el tema verbal. Y veamos que en presente era apostelo, no aposteilo.
Pero en aoristo, siendo que este aoristo es asigmático, es aoristo primero asigmático. Ya habíamos visto el aoristo primero sigmático y el aoristo segundo. Este es un aoristo primero, pero asigmático, o sea, es regular, perdón, pero no va a tener la sigma. Y este es el pequeño detalle, porque la sigma desaparece delante de la lambda o de la líquida. Sin embargo, en este caso, sí vamos a tener el diptongo ei y siempre lo vamos a tener en este tipo de aoristos. Esta sería como una característica de estos aoristos, ¿no? Pueden haber excepciones, pero obviamente no los tenemos a la mano aquí. Aro va a ser el futuro de Jairo. Ay, recordemos que esto significa ay, pero el futuro va a ser simplemente aro con circunflejo igual. Y el caso del aoristo con su aumento en eta va a ser era, ¿no? Pudiéramos haber dicho ersa. Ok, eso lo podemos pronunciar como latinos, pero obviamente los griegos no podían, entonces desaparecía esa sigma. O sea, es algo que ellos no podían hacer. Baló va a ser nuestro futuro de balo. De hecho, ya qué rato hemos visto el verbo balo, pero no habíamos conocido su futuro. Igual no aparecían los ejercicios y tal vez no se nos ocurrió decir, oh, era balso o balso, ¿no? Porque se le agrega una sigma. Sí, pero no habíamos visto los futuros con tema en líquida. En este caso, la sigma desaparece y la omega toma un acento. Ahora, toma acento circunflejo. ¿Cómo se hace el aoristo de balo? Ese es un aoristo segundo, no es un aoristo primero. Balo no tiene aoristo primero. Y esto va a pasar con varios de los verbos en líquida. De hecho, no forma un aoristo primero por el problema que estamos viendo. Por ejemplo, balo, su aoristo es ebalón, ¿no? Lo voy a escribir acá solo para tener una idea o para que recordemos cómo era. Évalon. Este es el aoristo. Este no es aoristo primero asigmático, este es un aoristo segundo. Eh, no tenemos que ponerlo, obviamente no es parte de este vocabulario, ya lo conocemos. Equeiro, por ejemplo. Equeiro lleva una iota en presente. En el futuro eliminamos esa iota, siempre eliminamos esa iota porque el futuro utiliza el tema breve o el tema verbal puro y a la omega le ponemos su acento circunflejo. Sin embargo, cuando ya es aoristo, aparte del aumento, que como ya existía una épsilon en el tema verbal, lo convertimos en una eta, vamos a agregarle una iota, o sea, va a utilizar este tema verbal largo. Estos aoristos utilizan este largo. Incluso cuando no existe, lo forman. Y una vez más, la sigma desaparece, solamente tenemos la alfa. Ya vamos a ver la conjugación completa de estos verbos. En este momento solo vamos a mostrarlos de esta forma. Eso, Mai. Bueno, este ya lo habíamos visto anteriormente, aparece en estos vocabularios y decidí ponerlo nuevamente, pero ya lo conocíamos, el futuro del verbo Amy, que curiosamente Amy es normal, voy a decir, en presente, sin embargo, es deponente en futuro. Hay verbos que son normales en un tiempo, pero deponentes en otro. Erhomai es deponente en presente, pero en aoristo no, se dice Elton, ¿no? En futuro sí es deponente también el eusomai. Y en el caso de eimi es deponente en futuro. Meno. Menos se dice en presente con una omega sin el acento circunflejo, le ponemos acento circunflejo, lo hacemos futuro, porque la sigma no se puede poner, esta es la razón. Siempre que haya lambda, mu, nu y rho, va a pasar esto. Sin embargo, cuando lo hacemos aoristo, le ponemos su aumento y le agregamos una iota en el tema verbal. Observemos cómo el presente utiliza tema verbal corto y el aoristo va a utilizar el tema verbal largo. Generalmente estos temas verbales largos se dan porque aquí había una sigma, desaparece la sigma porque los griegos no pueden pronunciar la sonante con la sigma, esta es la razón, y automáticamente hay un alargamiento por compensación, es decir, la épsilon original del tema verbal se alarga a ei. Esto va a suceder en todos estos aoristos.
Metanoeo, bueno, lo tiene el vocabulario acá, este no es ningún problema. Metanoeo es un verbo contracto, por lo tanto, el presente no va a ser metanoeo, sino metanoo, metanoeo. Interesante, ya vamos a explicar este caso porque metanoeo. Hmm, Creo que no estaba preparado para este caso, ya voy a averiguar cómo se hace el futuro de este verbo porque aquí me queda todavía contracto, ¿no? O sea, era doblemente contracto. Muy bien, en vez de repetir este video lo voy a dejar así y prometo para futuro traerles este verbo. No estaba pendiente de este detalle. Metanoeo es un verbo tan común que todo predicador menciona en sus predicaciones, valga la redundancia, predicador o predicaciones. Y curiosamente, no solo termina en eo, sino que si quitamos la epsilon, como acabo de hacer, según la regla, y alargo la omega o le pongo un acento circunflejo, tengo todavía el problema de la omicron que está allí. Entonces, voy a explicar esto después, ¿sí? Voy a explicar esto después. Espero ya tiene en el presente el tema verbal alargado, obviamente va a ser SPER, su tema verbal, como aparece en futuro, por ejemplo, y vuelve a tomarlo en el aoristo, solo que el acento se retrotrae en aoristo siempre. Entonces, en este caso es espera. Foveomai, ahora sí tenemos aquí un verbo que es de ponente en presente, foveomai, y va a significar yo temo, yo tengo miedo, pero es contracto. O sea, si no lo hemos visto, perdón, en este caso no es fácil percibirlo. No nos parece contracto porque no termina en eo, ao, u, o, pensamos a primera vista, pero esta unión de epsilon más omicron es imposible en griego. Así es de que no va a aparecer jamás en el Nuevo Testamento como foveomai. Va a aparecer como fovumai, nunca como foveomai. Entonces tenemos que estar listos para cuando aparezcan esos cambios. Simplemente dos vocales largas no se pueden juntar en griego y aquí hay que hacer un tipo de contracción. No quiero decir que no aparezcan estas vocales largas, por ejemplo, aquí hay dos largas juntas, sea o tú. Y esto sí lo pueden pronunciar los griegos porque es parte original del verbo. El problema es cuando nos topamos con la raíz del verbo, por un lado, y la terminación por el otro, y en estos casos de unión de vocales largas hay que hacer una contracción. En este caso sería fovumai, porque es un verbo de ponente. Eh, Creo que por eso el autor lo ha colocado en este preciso lugar.